Hare Krishna a todos. Haribol, queridísima Anga, vamos a Hare retomar, Krishna, Anga. Haribol, a retomar la lectura del Srimad Bhagavatam. Ujú. Muy bien, ¿qué pasó con Sally? Bueno, ahora al rato comparto en el chat para que vean dónde estamos y vamos a retomar la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Canto tercero, el status quo, capítulo 25, las glorias del servicio devocional. Llegamos al texto 19. Ahora se lo comparto en el chat. No, bueno, en este chat. Ahí está Dévala también. Mire, aquí le comparto para que vean en el Veda Base. Sí, Sally, no te preocupes si no tienes los libros, están en línea en esa Buen liga. día. Sí los tengo, madre, gracias a Ah, Dios. muy bien. Haribol, Devala, Hare Krishna. Entonces, el servicio devocional, capítulo 25. Como mencionamos, este capítulo tan importante son las instrucciones de Kapila Deva a su madre Devahuti. Entonces, este capítulo está dividido en 5 partes. Ujú. La primera parte se mencionó que tras la partida de Kardama Muni, Devahuti reconoce su vulnerabilidad ante la agitación sensorial y solicita una visión técnica que disipe la oscuridad de su ignorancia. Kapila, su hijo, responde no solo como hijo, sino como la autoridad suprema en la ciencia del espíritu. Y la semana pasada ya leímos la segunda parte que habla de la ciencia de la conciencia y el yoga supremo. Kapila introduce un sistema de yoga como una ciencia antigua y práctica y despojada de invenciones contemporáneas, cuyo objetivo es la reconfiguración del sistema operativo interno del ser. Hay un resumen detallado de esta segunda parte y dice, el análisis define la vida cotidiana como el cautiverio de la conciencia en la modalidad de la naturaleza y la vida liberada como el vínculo de esa misma conciencia con la divinidad. La purificación consiste en erradicar la codicia y el deseo egoísta, subproducto de la identificación falsa con el cuerpo. Y justo el viernes llegamos al texto 19, que es el último de la segunda parte de este capítulo. ¿Todo bien, Adri? Llegamos al... ¿Sí viste la liga que compartí o no? El que se conecta después no la ve, ¿verdad? Vamos a copiar, pegar. Ok, entonces, bueno, este texto 19 tuvimos mucha reflexión, pero algo muy interesante en el significado. Bueno, el texto dice, ningún yogi puede obtener la perfección de la autorrealización a menos que se ocupe en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, pues ese es el único sendero auspicioso. Entonces, todos los caminos espirituales son muy importantes y todos los caminos del yoga también.
pero Srila Prabhupada dice aquí en el significado que es muy importante conocer la suprema, la personalidad de la fuente, la divinidad suprema o ese aspecto personal de Dios, porque para practicar el bhakti, que es un servicio devocional que tiene que ser con amor y devoción, tiene que haber una reciprocidad personal. Aquí dice Srila Prabhupada, para que haya bhakti tiene que existir el receptor del servicio devocional y el devoto que ofrece el servicio devocional. Entonces todos los demás aspectos de Dios son muy importantes, mismo su refulgencia o su presencia como Paramatma, pero para la práctica del bhakti que consiste en cooperación, relación, trabajo de equipo, etcétera, tenemos que ser conscientes de su aspecto personal. Hola Brenda, Hare Krishna, buenos días. Haribol. A ver qué dice Krishna Rani. Y cuando no hay esa reciprocidad personal, es decir, y si el devoto no cumple o no coopera con el servicio que se compromete, mm, ¿qué opinan? A ver, Dévala, Adri, Se va, Draupadi. se va eternamente al infierno. ¿Cómo? No, Sí, a ver, dime, te escucho. no, estoy diciendo un chiste, digo, dije que se va eternamente al infierno. No, no, y cuando no hay esa reciprocidad personal, bueno, es un camino, ¿no? Es paso a paso. La verdad, cada uno tiene que enfrentar su Haribol Karuna. Buongiorno, buen día. Buongiorno, buongiorno. Aquí hay una pregunta interesante de Krishna Rani, como siempre, pero es el camino personal de cada quien. El señor Chaitanya dice que el temor a Dios es un obstáculo para el bhakti, para la relación, pero al mismo tiempo son pasos que a veces hay que tomar en el acercamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora viene la Pascua, ¿verdad? Esa fecha tan importante donde Jesús vino a predicar el bhakti también, el amor puro, pero no lo entendieron y lo crucificaron. Fue un ambiente muy violento, definitivamente. Pero las personas que se conectaron con él, más allá de todo lo externo, pudieron experimentar ese amor incondicional y ver su ejemplo también. Ahora, si el devoto no cumple o no coopera con el servicio que se compromete, entonces, volviéndolo a nosotros mismos, si no cumplimos o no cooperamos, pues la energía ilusoria nos va constantemente enseñando, ¿no? Cómo actuar. De hecho, el señor Kapila habla mucho de la mezcla, porque cuando hablamos de devoto no significa, o sea, cuando Srila Prabhupada menciona la palabra devoto, se refiere siempre a un devoto puro, en un estado de entrega, ¿verdad? Sin esperar resultados, sin deseos personales. Pero es un largo camino, entonces también el señor Kapila después nos va a explicar el tema de las mezclas, que no todos los devotos somos puros y muchos tenemos mezclas de deseo, de anarta o así. Entonces, si no nos comprometemos con el servicio, pues nos toca el camino se extiende hasta que lo entendamos. ¿Qué opinan, Karuna? ¿Cómo ves? Jai Sri Radhe, Hare Krishna.
Ah, ya, y aquí explica mejor Krishnarani. Sí, claro, dice Krishnarani, el tema es que a veces hay devotos mayores o con más camino recorrido y que se encargan de repartir instrucción y órdenes, pero no siguen lo que predican. Claro, enseñar con el ejemplo. Justo mencionaba al otro día, compartía que estaba escuchando el podcast de Raghunath y Kaustuba, esos devotos que todo el mundo los sigue, que son muy extáticos, hacen muy buenos podcast. Entonces decían que uno ni siquiera debería de predicar, solo con el ejemplo inspiraría a las personas. Y Jesús decía lo mismo, decía que lo reconozcan por cómo se quieren entre ustedes. Entonces, el ejemplo es fundamental en mucho más de todo lo que hablamos. Y aquí recuerdo algo que nos dijo Mahavishnu Swami cuando estuvo. Dijo, recuerden que este es un hospital donde todos venimos con nuestro diferente tipo de achaque, quién le duele el pie, quién tiene cáncer, quién está mal de la cabeza, etcétera. E incluso él agregó, incluso los médicos te pueden matar, porque a veces no cumplen, como a veces podemos decir cosas que no son favorables o tener un trato no favorable y hacemos que la persona nos regrese. Incluso se lo mencioné a Dhamantari Swami que nos visitó recién. Se mató de risa también con el ejemplo del cirujano. Que sí, se recuerdan ese ejemplo de que se los dije otras veces cuando uno dice, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Todo salió perfecto, todo muy bien. Y el paciente, bueno, el paciente murió. ¿Cómo que murió? Bueno, es que yo hice todo al pie de la letra, todo a la perfección, pero bueno, igual murió. Es como decir, yo le prediqué todo tal como es, como dicen las escrituras, pero la persona nunca volvió, no vuelve más. Entonces, tenemos que ser consciente de eso y el señor Kapila menciona mucho eso, ¿no? No todos los devotos somos buena asociación porque a veces estamos en el camino y todavía tenemos mucha mezcla en nuestro camino espiritual. Sí, pero la clave de todo es enseñar con el ejemplo y buscar relacionarnos con amistad y con sinceridad con personas que nos ayuden en nuestro crecimiento. Karuna, tu micrófono. Es que el Devala me hace hacer chistes. No, quería aportar algo que me acordé mucho de Bhaktivedanta Swami Maharaj con respecto a la interrelación entre devotos. Es un hecho de que en Kali Yuga va a haber, y capaz que en otras eras también hubo, desavenencias entre personas que por ahí opinaban diferentes o tenían diferentes modalidades o formas de encarar un servicio. No, Maharaj decía, tratemos de, nos convidaba con esta meditación, tratemos de ver que quizás esa persona con la que tenemos algún roce o algún inconveniente, tratar de verla como que quizás en el momento, en el lecho de muerte, cuando estemos dejando el cuerpo, sea alguien que está alrededor nuestro cantando Hare Krishna en el momento de abandonar el cuerpo. Entonces nos invitaba a ver este, y a centrarnos quizás en una posición donde le quitaba importancia quizás a ese detalle, ¿no? El detalle de, qué sé yo, que, no sé, te pisó el pie en el kirtan o eh, le pone fenogreco en vez de ponerle, El no sé, comino. comino, ponerle. Entonces digo, no sé, qué sé yo. Pienso que es un, si uno está, debe ser, ¿no? Yo no sé, pero debe ser que cuando uno está bien eh, ocupado en servicio y está satisfecho con el servicio que hace, uno está bien. Y si uno canta una buena yapa también, uno está bien posicionado quizás para, no digo
a sentir todo lo que pasa de malo, ¿no? Pero sí pienso que está mejor posicionado, ¿no? Nadie va a la guerra en pijama, por ejemplo, para ponerlo así más dramático, ¿no? Entonces pienso yo que, no sé, hay muchos desafíos a la hora de querer servir a Cristo. Es mejor no servir, pero esa persona que se está esforzando un poquito o hace lo que puede en ese momento, quizás hay que valorar la piedrita que el pajarito puede cargar para hacer el puente a Lanka para ir a salvar a Sita. Hay que tratar de valorar que capaz que ese es su 100% ahora y si Hanuman se ríe de porque él puede un montón más, capaz que el señor Ramachandra lo posiciona y le dice, no, ese es su 100%, ¿no? Entonces, es muy difícil valorar los pequeñitos esfuerzos. Este, no sé, no quiero extender mucho, pero tocar la meridanga en un kirtan durante 4 horas es un servicio. Las manos de los meridangueros a veces están llenas de llagas y de dolor. Y mi Guru Maharaj cuando vio que un devoto estaba así, le dio reverencia, ¿no? Entonces hay que ver también. A veces uno no sabe si ese devoto con ese pequeño servicio le está dando mucho placer o está empujando al movimiento de sangre. No es que todo el mundo tiene que pelear papa porque si no es un caído. Pienso, no sé, hay diferentes servicios para diferentes personas. Entonces valorar, yo creo que en eso radica todo, ¿no? Valorar y que cada uno está hecho para un servicio diferente. La que le medio chileno, disculpe. No, está muy bien. En realidad, todos esos análisis, también darle vuelta a todo, eso es muy importante. Ver el opuesto, ver, bueno, a ver, Krishna Rani dice. Me refiero, por ejemplo, si se compromete a hacer un programa y pone a mucha gente a hacer su parte, luego debe hacer lo que le corresponde, lo que se comprometió. Más allá de valorar lo mucho o poco que hace, hay que cumplir con lo que uno se compromete. Ojalá me explique esta vez bien. Te explica súper, súper bien Krishna Rani, pero como mencionamos, siempre hay que darle la vuelta. Eso nos dice nuestro profesor de Bhakti Vaibhava. Darle la vuelta de forma respetuosa, ver los opuestos, ver las diferentes fumaturas de las situaciones. Obviamente tu comentario es muy correcto y tampoco queremos que el camino espiritual sea algo de que no digas eso, no digas lo otro, que la ofensa, esto y lo otro. Y también lo que dice Karuna, de que valorar, porque todo, algo, todo tenemos de bueno, obviamente, ¿no? Y nuestra meta debería de ser enfocarnos en las cualidades, pero al mismo tiempo nuestro deber como Vaishnava es el cuidado de devotos. Entonces tenemos que armonizar en todos esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el gurú de Adri Lila es un justiciero. Eso ya me encanta, me llevo súper bien con Hridayananda Maharaj y la Deva. Y uno puede ver, uy, pero Maharaj es un justiciero y la verdad que mi Guru Maharaj también, Jayapataka Maharaj, son seres muy enfocados en la justicia, etcétera. Y mi Guru también una vez en Mayapur en una clase dijo, si uno ve que hay atropello, que hay injusticia, mismo en la calle, mismo que no sea entre devotos, uno no tiene que mirar del otro lado y hacer como si nada, porque uno colabora con el karma de la situación. Entonces, bueno, no es fácil, obviamente, pero debemos de aprender de Krishna porque él es el más apreciativo. El otro día vi la caricatura de Ayamila y dije, pero qué onda este, porque echó a la esposa, echó a los papás viejitos y después todo bien, tuvo al niño Narayan y Krishna lo mandó a traer en un avión y todo, pero a veces uno dice, wow, hay que aprender en todos los aspectos, ¿no? Pero Krishna Rani ya tiene una visión como de líder
Y al mismo tiempo Srila Prabhupada quería que todos nos volviéramos guías y líderes, entonces ella no puede ser indiferente a esa situación y pues me parece muy bien. A veces toca tocar esos temas. ¿Qué puedo decir? Deval, habla más fuerte porque tus comentarios son valiosos. A ver, No, sí se escucha ahí mejor. sí, dale. Eh, Justamente estaba pensando en, esto sucede no solo en conciencia, yo creo que no es algo netamente de conciencia de Krishna o dentro de la comunidad, sino que sucede también en las corporaciones, en las empresas. Todo, 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 compañías, todo. En todas religiones. Entonces, entonces la pregunta es como, ¿y por qué? ¿Cuál es la raíz como de por qué uno tiende a comprometerse por algo y después termina a verse dejando, por decirlo así? No solo en un servicio, sino en la vida propia misma, ¿no? Las promesas, como por ejemplo, mañana me comprometo a, no sé, a hacer una tarea para cumplir con mi objetivo de vida, qué sé yo, no sé. Y al siguiente día pasa algo y uno empieza a hacer ejercicio, así. Me comprometo a hacer ejercicio, o a hacer dieta, no sé, como metas pequeñas del día a día. Y a la final no termina fallando. O sea, entonces siento que uno como como no cumple con alguna promesa, en realidad se está fallando uno mismo, ¿no? Primero, ¿no? Segundo, este, eso viene también de que uno aún no está resuelto en cuál es su naturaleza. Por ejemplo, si yo sé cuál es mi naturaleza, cuál es mi tendencia, cuáles son mis cualidades, mis debilidades, entonces va a ser más fácil para mí comprometerme y estar seguro de que esto es lo que yo voy a poder hacer y lo voy a hacer, ¿eh? Porque estoy seguro de eso. En cambio, si alguien viene y me dice, tú eres bueno en esto, puedes hacer esto y te puedes comprometer y quizás tú no estás tan seguro y uno se compromete. Después cuando lo hace como que tambalea en eso, entonces como que es más difícil. Entonces siento que primero, antes del compromiso, siento que tiene que haber esa búsqueda interna, ¿no? Obviamente que en las situaciones inmediatas como proyectos y cosas así, o no sé, algo en la comunidad hay necesidades, ¿no? Y es por eso que la ansiedad de que, uy, esta persona no se comprometió y al final no hizo esto, y es mucha ansiedad, ¿no? En la práctica, ¿no? Pero en el trasfondo de eso, porque aún no hay esa internalización de quién soy yo en este mundo material, de qué soy bueno, qué es lo que vengo a ofrecer a este mundo, y más que todo en conciencia de Krishna, ¿no? Es lo que pienso, no sé. Pues es todo un tema eso de, antes que nada, sí, hay que tener un propósito que te entusiasme. Ah, bueno, pero si alguien más quiere comentar, por favor, sobre lo que dijo Devala. Iba a hacer una broma de que es difícil verse al espejo todos los días y darse cuenta que uno no es Dios. Entonces, es un tema. Seguir de ahí para adelante, adelante del día es un tema. Sí, Keshava Swami decía que hay un famoso libro de una persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración en Auschwitz y que pudo salir de todo eso porque él tenía un propósito, ¿no? Eso tiene algo de conexión con lo que dice Devala, pero también el Bhagavatam habla de la autoenvidia cuando nos saboteamos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando la mente no es nuestra amiga, obviamente. Por eso nos decidimos, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro y no lo hago. Te falta propósito y también te autosaboteas. Por ejemplo, tú eres un brindaguero innato. Tu onda es la mridanga. Pero a veces socialmente no mejoras eso, mejoras lo otro. Pero ese es tu búsqueda interior. Y para conectarte con tu verdadero ser y
también con Krishna, que es nuestro mejor amigo en el corazón. Tenemos que fijarnos en la práctica, nuestra práctica diaria, ¿no? Mínimo enfocarnos en eso, en nuestros votos. Eso nos da claridad mental y si no, no podemos seguir nuestro corazón porque la mente tiene muchas interferencias. Pepe escribió algo aquí. Dice Pepe, mi madre en una ocasión me iba a comentar algo y se queda pensando y me dice, ay no, mejor no te digo nada. Si a ti todo te parece bien. Hare Krishna. Pero también, gracias Pepe. ¿Y Krishnarani tiene la mano levantada? Haribol. Sí, justo sobre lo que acabaste justo de decir, Divya. Yo también he escuchado el tema de que a veces uno, cuando se compromete con algo en el día a día, lo que decía Débola, y no lo cumple, es porque se autosabotea. Sí, es un autosabotaje. Yo también lo había escuchado, no me acuerdo si fue en una clase de un maestro espiritual o de un devoto, no recuerdo. Y, y bueno, por lo que preguntaba Débola, para mí, en lo personal, sí, como también decías tú, Divya, es la mente, ¿no? Entonces, yo pienso que la disciplina es muy buena y como dije antes, lo escribí en el chat, me gusta mucho la justicia en el sentido de que las cosas sean equilibradas. No, porque el problema es cuando se genera un desequilibrio, ¿no? Entonces, en un templo, en un hogar, en una oficina, uno hace todo y hay otros que no hacen nada. O lo que hace el otro va a la otra persona y lo embarra. Uno limpió y el otro camina con todos los pies sucios y uy, todo el trabajo que uno hizo. Entonces, lo que decía Débala de que a veces uno como que no cumple con lo que se compromete, para mí va un poco con el tema de la disciplina y de realmente tal vez también esto de como de apersonarse, ¿no? De que me beneficio, me hace bien, con esto puedo aportar, aporto, hago servicio, ayudo en el templo, o sea, como que verlo como algo que eventualmente te hace bien, es un bien para ti. Más allá de que si estás haciendo el servicio y los devotos te ven y todos dicen, wow, qué increíble que toca Débala y eso, pienso que es más que es algo que a ti te hace bien. ¿Por qué dejar de hacer ese servicio? Que a ti te hace bien y que sabes que Krishna está muy complacido. Entonces, pienso que también eso a veces afecta, ¿no? Como que tal vez está muy para afuera las cosas en las que uno se compromete a hacer. Ah, para que me digan que yo dirigí la lectura, para que me digan que canto lindo, pero cuando no hay nadie viéndote, entonces no quieres hacer nada de eso. Y ahí es como raro, ¿no? Como que te estás fallando a ti mismo. Sí, y a veces nos proponemos algo y es difícil, pero si uno trata, Krishna ve eso, ¿no? Ve como cantar la ronda enfocados. Es difícil. Para mí también la mente va, viene. Pero si uno trata y uno le dice, Krishna, estoy tratando, por favor. A ver, Adri Lila. Hare Krishna, buenos días con Hello. todos. Bueno, yo, esto que menciona de que la gente que tal vez es líder y nos alienta a hacer cosas, a mí me pasa muchísimo en el trabajo. O sea, no en cuestiones así devocionales, pero sí en el trabajo, que por ejemplo mi jefe nos comanda a todos, mi jefe inmediato nos comanda a todos y él no hace nada porque se cree muy orgulloso de ser jefe y después toda la parte que no pudo hacer porque no quiso hacer nada, lo tenemos que hacer nosotros y nos trasnochamos y todo eso para completar todo el trabajo. Pero aquí yo veo una constante también, que no digo que suceda en todos los casos, porque puede ser que a uno le guste abarcar muchas cosas. En este caso, por lo menos a mí en lo personal me cuesta, por ejemplo, decir muchas veces no, y ahora sí trato de regular como que hacer, siendo realista y de decir a qué le puedo decir que sí y a qué le puedo decir que no. Bueno, en un caso personal, pero en otros casos, y muchas veces, y no estamos...
¿cómo es la palabra? No estamos libres de que cada uno de nosotros nos pase, porque seguramente nos ha pasado, que tal vez hacemos las cosas también por orgullo, como mencionaba Krishnarani, no sé, como ok, puede ser como que tengo esa tarea y me siento muy orgulloso de esa tarea excelsa que me han dado. Y yo escuché en una clase que cuando uno ya comienza, una clase del Bhagavatam, cuando uno ya comienza como que a sentir ese orgullo del servicio en que Krishna te pone, que tal vez sea un servicio importante, Krishna como que no es que te hace cosas malas ni te vas al infierno ni nada por el estilo, pero uno solito siente como que esa lejanía de Krishna, de ya no estoy teniendo una relación, no estoy teniendo como que ese gusto del servicio, ya no estoy teniendo como que una relación cercana con Krishna, ya es como que lo estoy haciendo por el ego falso, no siento ese amor y reciprocidad a Krishna y de alguna manera Krishna tal vez se esconde, ¿no? Para que nosotros podamos recapacitar y ser humildes y decir, este servicio me lo da Krishna y le voy a hacer el servicio con humildad y mi posición, por más que sea, digamos, importante a la vista del resto, yo simplemente soy un servidor humilde. Entonces, yo creo que esa parte de siempre estar autoevaluándonos en el servicio que sea que tengamos, eh, ya sea que sea a la vista de todos o que sea muy chiquito o lo que sea, siempre como que estar en constante evaluación en realidad soy una persona humilde que está haciendo un servicio, por más importante que sea, igual sigue siendo una persona falible, dependo de Krishna y eso, como que siempre estar en constante evaluación. Creo que es importante verse a uno mismo para que luego todos los engranajes puedan avanzar bien dentro de un servicio más comunitario. Eso. Muy bien, Adri Lila. Ujú. Tocaste el punto de la autoevaluación constante. ¿Qué piensas, Sally? ¿Todo bien? Hare Krishna a todos. Buen día. Disculpen que estoy un poco con resfriado. Bueno, es mi primera vez que me conecto aquí. Estoy feliz de compartir y recetando todos los aprendizajes. Bueno, yo soy nueva, llevo ya 2 meses visitando el templo y conociendo la conciencia de Krishna. Eh, los libros me enamoraron, así que por aquí los tengo. Y pues para mí es un gusto compartir y espero poder absorber todas las cosas bonitas que aprendo con los devotos. Y sobre todo mencionaban algo muy importante, que a veces nosotros, como personas nuevas en este proceso, aprendemos más con lo que no se dice, con el ejemplo. Creo que eso es lo más bonito que me he llevado, las cosas que no dicen, sino sus actos. Creo que eso para mí es muy significativo. Yo que vengo de una búsqueda espiritual de muchos procesos y ahora en la conciencia de Krishna, lo más bonito es cuando veo que hay coherencia y cuando me enseñan a través de sus actos. Gracias. Sí, tienes razón. Joan, Sí, concuerdo. ¿verdad? Sí, todos podemos hablar, decir muchas cosas, pero los actos definen, como dice el maestro Mahatma, ¿no? No escucho tu palabra, veo cómo estás actuando, porque a palabra podemos decir mucho. Y también él nos daba un ejemplo cuando, como él da el maestro Mahatma curso de perdón y de humildad, etcétera. Entonces dijo, después viene Krishna y dice, ah, tú que eres, que tanto habla del perdón, a ver si lo practicas. Y le mandó un montón de pruebas, etcétera, ¿no? Y también algo interesante que él dice cuando los devotos le dicen, ah, usted maestro es muy sabio. Él dice, bueno, es que me equivoqué mucho y aprendí de mis errores. La humildad es una característica de un líder. Cuando una persona es una guía espiritual, no tiene problema en aceptar que se equivoca,
aceptar que comete error. Entonces, sí, Adrilira tocó este punto tan importante del gusto, ¿no? Cuando hacemos nuestra vida espiritual con entusiasmo, con compasión, con humildad, aparece ese gusto que uno no puede parar y cada vez llega más servicio, etc. ¿Qué dice Anga? A ver, Anga Harini. Ella dijo algo muy importante, la coherencia con sus actitudes, tu aprendizaje se refleja en el ejemplo. Porque repetir o dar copy-paste a un texto es fácil, pero llevarlo al día a día se necesita mucho más amor. Gracias, Anga. Anga Harini, tú que eres puro amor. Muy bueno. Pepe, Madre, Karuna. José Sí, tiene la mano levantada. ¿quién? Pepe, Raúl Pepe. Ah, sí, Pepe, no veo la mano. A ver. Ah, tu manito. Sí, 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 dale. Buen día, Hare Krishna. Este, Haribol, Pepe. sí, lo que dijo Anga y lo que han estado comentando en cuanto a, pues eso, ¿verdad? El servicio devocional, de estar con Dios. Eh, Tiene mucho de cierto, madre, lo que ha comentado usted en algunos kirtan que, de los que he ido, de que estar desapegado de lo que es el mundo de ahora, las redes sociales y todo eso, porque pues nos mantienen en otra sintonía, ¿verdad? Y realmente pues es toda esa información que es basura al final de cuentas para nuestra mente y que nos quita de la dirección hacia donde la queremos tener, ¿verdad? Hacia Krishna, hacia el servicio devocional para él, que pienso que en lo personal es algo que nos quita esa estar ahí en conciencia y esta forma de estar pues gracias por permitirme estar en el grupo y desde mi perspectiva pues es lo que estoy experimentando, ¿verdad? También pues básicamente el estar en conciencia con Dios, el apegarme pues a Él, ¿verdad? Hacia lo que Él quiere que nosotros seamos para Él. Como dice la devota que ha entrado ahora, que es su primera vez, también buscando la conciencia, estar en una mejor dirección con Dios, ¿verdad? Principalmente. Es la que nos lleva a este tipo de búsqueda y para mí en lo personal pues esto me nutre porque me ha enseñado y mi mente se llena de información en la cual durante el día está con esa información, sí, pero pues es uno el que tiene que tener la palabra con uno mismo, a ver. Esto, aquí es donde me quiero dirigir, sí, y Krishna siempre está con nosotros, Dios está con nosotros, nosotros nos olvidamos de Él por fijar nuestra atención hacia otro lado, ¿verdad? Es cuando Krishna pues dice, bueno, pues tú volteas para otro lado, pues yo también me volteo, pero realmente él siempre, pienso que él siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Para cuando nosotros volvamos a esa información, pues él sabe que ahí está con nosotros para rescatarnos y les agradezco mucho por esta información que a mí en lo personal pues me llena, me nutre y mi día a día pues no sé, me lo siento que la carga para cada uno es diferente. Yo hablo desde mi perspectiva muy personal y muy humilde y mis días a días estar en conciencia desde que empiezo con esta información en mi día, pues no sé, cambia todo mi panorama. Aparte de que también estoy en el desapego ese de no estar en redes, de no tener tanto el teléfono delante mío solo para lo que es mi trabajo, que es lo que tengo que desarrollar al día a día, ¿verdad? Para, pues, mi supervivencia en este plano, ¿verdad? Con todo respeto, muchas gracias. Gracias, Pepe. Muy bien. El que no esté condicionado, tire la primera piedra. Ya que estamos aquí en en el humor de las Pascuas. Karuna, ¿qué ibas a decir? Eh, ya no me acuerdo que ¿Qué- aprecio mucho también, como dijo Prabhu José o Prabhu Pepe, el espacio para aprender y escuchar. Es un desafío realmente servir con más personas, ¿no?
porque uno se puede creer muchas cosas y tener una autopercepción de uno de que es de una manera o de otra, pero eso decía Param Prabhu. Decía, yo me Sí. puedo creer que soy una gopi en el templo, pero cuando voy a Sankirtan y la gente no me para y me doy cuenta que no tengo el control de nada y que ahí me doy cuenta, ¿no? Que la realidad es un poquito bien diferente, ¿no? Es muy fácil hablar de, de la justicia y esto, pero a veces la ley es diferente, ¿no? Es justo lo que Krishna necesita mostrarte en ese momento. Por ahí no te va bien en Sankirtan, por decir algo, ¿no? Porque tenés que purificar algo, o por ahí necesitas entender de que no tenés el control, o que no todo puede pasar como vos querés, o no todo orbita como vos querés, sino como Krishna quiere. Entonces, o capaz que las cosas o los procesos de otros almas no van a tu ritmo, sino al ritmo de las otras personas. Y entender eso es un tema, ¿no? A veces uno se puede llegar a poner muy cuadrado. Yo me acuerdo, tenía a cargo autos en Estados Unidos para llevar a los devotos a Sankirtan. Había fundido un par porque no sabía cómo dar mantenimiento. Y Maharaj me había demasiado, ¿no? Me había retado, esto es así, así, hay que ponerle aceite, agua. Y había aprendido así, ¿no? Con los errores. Y después otro devoto que había tenido que usar el auto, había dejado el auto así, entonces yo fui y le dije, pero Prabhu, esto no es lo que quiere, Maharaj, o sea, hay que cuidar las cosas de Krishna. Y entonces él me miró y me dijo, sí, está, pero en nombre de cuidar las cosas de Krishna, mira cómo me estás tratando, me dijo. Entonces a veces uno se pone muy cuadradote y creo que a veces se saltan cosas, ¿no? Pienso yo. Y para retomar lo que dijiste de la reciprocidad, que es, creo yo, lo que Krishna quiere, si alguien me ofrece con amor, es toda la reciprocidad. Y para dar una vuelta de giro rotunda a la conversación y redireccionarla al servicio, pienso yo que una vez vi una película en YouTube, se llamaba Sudama Krishna. Entonces Sudama Vipra estaba con Krishna en el Gurukula, en la hora de lunch, estaban ahí comiendo en fila. Krishna está deseoso de saber y curioso de saber qué le habían llevado Sudama que tenía en su viandita para comer. Y entonces mi mamá me preparó esto. A ver, dame de probar, le dice Krishna. ¿Me das de probar? Sí. Entonces, cuando Sudama va a buscar el dulce, Krishna ya, cuando se gira Krishna en la película de la India, tenía la boca abierta y los ojitos cerrados como para que Sudama le dé de comer en la boca, ¿no? Entonces Sudama hace así y le da de comer en la boca a Krishna, ¿no? Y Krishna, qué delicioso. Mira, entonces enseguida Krishna lo primero que hizo fue abrir su paquetito de Madre de Yoda y entonces esto lo preparó Madre de Yoda para mí. Entonces a Sudama le estira la manito como para que le ponga el más aprayado en la manito derecha, sorry. Y entonces Krishna medio que se enoja en la película y dice, no, no, no. Si Sudama le da de comer a Krishna en la boca, Krishna le da de comer en la boca a Sudama, dice la traducción, el subtitulado en hindi. Entonces pienso que hay reciprocidad en el servicio devocional, hay espera, hay tiempo, hay tino, a veces la ley y la justicia no tienen mucho que ver con cómo tendría que hacer las cosas como yo quiero, sino como de una manera más orgánica. Hay un montón de veces que Krishna salta sus promesas y sus cosas para el bienestar del devoto también. Hay tan profundo es el océano de la filosofía, pero todo creo que radica en qué es lo que Krishna le haría bien o que Krishna quiere o cómo lo haría mi maestro espiritual, ¿no es cierto? Sí, lo que mencionas del Sankirtan, creo que lo más importante, Sankirtan significa cantar junto los santos nombres, es aprender a escuchar. Decía Acharyadeva y Dayananda Maharaj, ahora ya no es época de monólogo, es época de diálogos. Entonces, yo veo que los chicos como Joan, cuando salen con los libros, les va muy bien cuando escuchan a la persona, los invitan, crean esa relación personal más que enfocarse en el resultado, en el número, etcétera, ¿no? Hasta hacen galleta y van y regalan galletitas. Entonces, creo que estamos en una época ahora que el diálogo se vuelve muy importante
y nos enriquecemos con la diversidad y aprendiendo a escuchar a los demás, porque eso es lo que hace Krishna. Hablando de reciprocidad, vimos cómo él reciprocó en todo el capítulo anterior con Kardama Muni y como entre ellos estos esposos Kardama y Devahuti reciprocaron también. Pero eso lo vamos a ver en todo el Bhagavatam, cómo Krishna reciproca. Él como que, por eso como mencionamos Devala, si él ve que tratamos de cantar bien nuestra ronda o tratamos de mejorar, él se pone muy feliz. Él valora más eso que el resultado, el que estemos tratando. ¿Qué tal? ¿Leemos el texto 20, Karuna? A ver, texto 20. Prasangam ajaram pasam atmana kavayo vidu sa eva sadhushu krito mokshadvara napavitram. Todo hombre erudito sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más grande para el alma espiritual. Pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre las puertas de la liberación. Significado. Aquí se afirma claramente que el apego por una cosa es causa de cautiverio en la vida condicionada y que el mismo apego, cuando se dirige a otra cosa, abre las puertas de la liberación. No se puede acabar con el apego, simplemente hay que transferirlo. El apego por las cosas materiales se llama conciencia material y el apego por Krishna o por su devoto se llama conciencia de Krishna. Así pues, el apego se basa en la conciencia. Aquí se afirma con toda claridad que si purificamos la conciencia, simplemente haciéndola pasar de conciencia material a conciencia de Krishna, obtenemos la liberación. A pesar de la afirmación de que el apego debe abandonarse, la entidad viviente no puede estar libre de deseos. Por constitución, la entidad viviente tiene la propensión de apegarse a algo. Vemos que si alguien no tiene un objeto de apego, por ejemplo, no tiene hijos, dirigirá su apego a un perro o a un gato. Esto indica que la propensión a apegarse no se puede eliminar. Lo que hay que hacer es utilizarla de la mejor manera. Nuestro apego por las cosas materiales perpetúa nuestro estado condicionado, pero el mismo apego, cuando se transfiere a la suprema personalidad de Dios o a su devoto, es el origen de la liberación. Aquí se recomienda transferir el apego a los devotos autorrealizados, los sadhus. ¿Y quién es un sadhu? Sadhu no es tan solo un hombre cualquiera que lleva un hábito azafrán o una larga barba. Sadhu, como se explica en el Bhagavad Gita, es aquel que se ocupa sin desviación en el servicio devocional. Se acepta como sadhu a aquel que tiene una fe resuelta en Krishna, la persona suprema, aunque no siga todas las estrictas reglas y regulaciones del servicio devocional. Sadhur eva sa mantavyaha. Sadhu es el seguidor estricto del servicio devocional. Aquí se recomienda a quien tenga algún deseo de comprender el Brahman, de alcanzar la perfección, que transfiera su apego al sadhu, al devoto. Esto lo confirma también el señor Chaitanya. Lava matra sadhu sange sarva siddhihaya. Por un solo momento de relación con un sadhu se puede lograr la perfección. Mahatma es sinónimo de sadhu. Se dice que el servicio al Mahatma, el devoto del Señor, es Dvaran Ahur Vimukte, el camino abierto a la liberación. Mahat Sevam Dvaran Ahur Vimukte Tamodvaram Yoshitan Sangi Sangam. Bhagavatam
Quinto canto, capítulo 5, texto 2. Pero el servicio que se ofrece a los materialistas produce el efecto contrario. Aquel que ofrece sus servicios a un materialista consumado, a una persona interesada únicamente en el disfrute de los sentidos, abre con esa relación las puertas del infierno. Aquí se confirma el mismo principio. El apego al devoto es apego al servicio del Señor. Por quien, porque quien se relaciona con un sadhu aprende de él cómo ser devoto, cómo adorar y servir sinceramente al Señor. Estos son los dones del sadhu. Si queremos relacionarnos con un sadhu, no podemos esperar que nos dé instrucciones sobre cómo mejorar nuestra condición material, sino que nos enseñará a cortar el nudo de la contaminación de la atracción material y a elevarnos en el servicio devocional. Ese es el resultado de la relación con un sadhu. La primera instrucción de Kapila Muni es que el sendero de la liberación comienza con esa relación. Ya, se podría decir que la mejor actitud que podemos tomar es tratar de apreciar, ver el servicio, apreciar lo que hacen los devotos y todas las personas en sí, ver sus cualidades. También quitar esa barrera de nosotros y ellos, ¿verdad? Krishna dice que uno tiene que ser ecuánime con todas las entidades vivientes. Y bueno, más adelante también nos explica más cómo relacionarnos, pero básicamente lo que podemos ver es enfocarnos en relacionarnos con personas que tengan cualidades que nos van a ayudar, que nos van a salpicar sus buenas cualidades, ¿no? Y poner límite con personas o con devotos que vemos que por ahí interfieren un poco en nuestro proceso. A veces hay devotos o devotas que le gusta mucho hablar o mete mucho chisme y uno es respetuoso, pero por ahí se va, o sea, cuando... Y así mismo pasa con todas las relaciones, ¿verdad? O sea, uno no está obligado a estar en algo que uno no se conecta. Entonces, modalidad de la bondad significa trabajar en uno mismo. Y aquí, o sea, prácticamente lo más importante es esa relación con personas que vayan desarrollando esa cualidad de que sean tolerantes, misericordiosos, amigables con todos, que no tengan enemigos, que sean pacíficos y se rigen por las escrituras. Esas son cualidades de un sadhu, además que tiene una atracción espontánea por el camino espiritual y sabe transmitir esa atracción a las personas, a cualquier persona que encuentre. No siquiera, como mencionamos, no necesita hablar mucho, pero al verlo tan pacífico, feliz, al ver su actitud, se contagian nos contagiamos con esa actitud. Karuna. No, me acordé de Srila Prabhupada. Eh, que Srila Prabhupada, en el Lilamrita de Srila Prabhupada, en la biografía de Prabhupada, que es muy linda para los que quieran leerla, Sasarum Maharaj cuenta de que pasó por muchas tribulaciones para traer la conciencia de Krishna a Occidente. Muchas veces fue no bien tratado y Srila Prabhupada continuó, ¿no? Siendo tolerante y misericordioso. De hecho, es muy interesante el pasatiempo de cuando encuentran una pequeña estatuilla de Jagannath y le pide a su discípulo que la talle y si la podría hacer más grande. Y todavía en ese tiempo los practicantes o los aspirantes a devotos tenían hábitos de fumar. Entonces Prabhupada le decía, por favor, mientras esté estallando Jagannath, no fume, le dice. ¿Sí? Entonces, eso me hizo me hizo acordar a esa actitud de Prabhupada de esperar, este,
También le dijo eso a Yamuna. Ujú. Sí, sí. Entonces, ¿qué sería de nosotros sin ese sadhu que nos vino a traer con su propio ejemplo cómo, cómo limpiarnos, cómo adorar, cómo hablar, un vocabulario que nosotros quizás ni entendíamos? Este, y bueno, nada. Y después, bueno, eso, pienso, el maestro espiritual. Y los devotos nos enseñan cómo ser devotos. Estamos hechos de la misericordia de muchos devotos que nos brindaron su tiempo y su paciencia y su amor y sus consejos y su amistad. Entonces siempre es bueno recordar eso. Estamos hechos de muchos regalitos que nos fueron entregados, que las plumas que tenemos no son nuestras, sino que nos regalaron plumitas los devotos cuando nos veían y esas son nuestras alas ahora. Sí, Yamuna es una devota muy querida por Srila Prabhupada, ya no está en este mundo, pero ella era hippie también y ayudaba en la cocina y ayudaba a picar cuando eran todos nuevos. Y le dijo, Swamiji, quiero fumar un cigarro. Le dijo, bueno, sal, después lávate la mano y regresa a ayudarnos. Entonces Srila Prabhupada mostró esa actitud del sadhu de que sabe transmitir esa atracción, porque Srila Prabhupada vino en la época de los hippies, que era sexo, droga y rock and roll. Era todo basado en la gratificación sensorial. Entonces él, poco a poco, como dijo Guru Das cuando vino, como con una cucharita de bebé les fue dando el prema bhakti, el apego al maestro espiritual. Y un momento él ya dijo, bueno, se acabó la pachanga, se acabó la fiesta, los cuatro principios, y ellos que estaban acostumbrados solo a vivir gratificando los sentidos, dijeron, ah, no, pues claro, nos vamos con Swamiji porque realmente toda esa gratificación no sirve para nada. Y todos se iniciaron y se fueron con él. Entonces el sadhu sabe transmitir ese amor, esa atracción. Hace, como acá explica Srila Prabhupada, aquí se afirma claramente que el apego por una cosa es causa del cautiverio en la vida cotidiana y que el mismo apego cuando se dirige a otra cosa abre la puerta a la liberación. No se puede acabar con el apego, simplemente hay que transferirlo. Entonces el apego por las cosas materiales se llama conciencia material y el apego por Krishna o sus devotos se llama conciencia de Krishna. Es algo muy importante cómo podemos espiritualizar todas nuestras actividades y volverlas una ofrenda al Señor. Me recuerdo una clase en Brindavan, hablaban eso de lo que menciona Srila Prabhupada del apego y de los deseos. Hubo un pasatiempo que Srila Prabhupada le dijo a un brahmachari, un devoto, sí, puedes tomar sannyasi si quieres, ¿no? Porque él expresó ese deseo de tomar sannyasi. Y le dijo, ven mañana a las 10 de la mañana a hablar conmigo para seguir, ¿no? Para instruirte. Y él fue y estaba, se llama Sundar Prabhu, de secretario, y le dijo, ¿qué pasa? Ah, ¿qué vienes? Ah, vengo porque sé una entrevista con Srila Prabhupada, voy a tomar sannyasi. ¿En serio? ¿Pero estás seguro? ¿No tienes ya apegos materiales, atracción? Sí, todavía tengo a veces, ¿no? Deseo y apego, pero pues que es el camino que quiero seguir. Y Sundar le dijo, no, mejor ven, ven más adelante cuando ya no tengas deseo, ya no tengas apegos. Ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces después Shila Prabhupada le dijo, ¿qué pasó? ¿Iba a venir tal devoto a hablar conmigo? Sí, Shila Prabhupada, solo que me dijo que todavía tenía apegos, deseos, y entonces le dije que mejor otro momento, ¿no? Que no, ahora no estaba listo para tomar sannyasi. Y Shila Prabhupada le dijo, en este mundo material nadie está libre de deseos. La onda es, bueno, no dijo la onda, pero dijo, la cosa es que uno tiene que espiritualizar esos deseos, y aquí lo explica de nuevo Shila Prabhupada. No es malo tener deseo, pero hay que enfocarlos, transformarlos. A ver, ¿quién quiere la palabra? Krishna Rani. Adril. Krishna Rani. Haribol, sí. Haribol.
Es que me acordé de una vez pasó con mi maestro espiritual, con su santidad Shivaram Swami Maharaj, contaron que habían tenido un programa allí en el valle, en Krishna Valley, y de repente el sirviente personal de mi Guru Maharaj le dice: Guru Maharaj, hay un devoto que quiere hablar con usted y tiene tanto rato esperando. Bueno, dígale que pase. Pasó, y era que el devoto, bueno, le empieza a hablar y en un momento le dice, Guru Maharaj, pasa que rompí principios. Entonces mi Guru Maharaj se queda así y le dice, ¿y qué principio rompiste? Entonces ahí le dice el de no tener vida sexual fuera del matrimonio, o sea, como que sin casarse. Entonces, mi Guru Maharaj se quedó así y le dijo, bueno, mira, vas a hacer esto, ¿no? Le dice una instrucción y bueno, se fue, el devoto. De ese mismo día, después de un rato, viene de nuevo el sirviente personal y le vuelve a decir Guru Maharaj, hay otro devoto que quiere hablar con usted. Entonces lo hacen pasar otra vez, así, bueno, Maharaj, no sé qué. Pasa que rompí principios. Ah, se quedó así. ¿Y qué principio rompiste? Tal principio. Y así en el mismo día pasaron como 3, 4 devotos a decirle que habían roto principios y que era este principio del sexo ilícito. Entonces, al cuarto devoto que pasó, mi Guru Maharaj le dice, a ver, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué principio rompiste? Y el devoto le dice, y mi Guru Maharaj le dice, uff, ¿por qué no se ponen más creativos y rompen otros principios? Son todos rompiendo el mismo. Pero además de gracioso, lo lindo es que mi Guru Maharaj, yo le pregunté cuando estuve allá con otros hermanos espirituales, le preguntamos qué hace, ¿no? ¿Qué se hace cuando un devoto rompe un principio, ¿no? Se le quita el habla, se lo aísla. No, dijo mi Guru Maharaj, todo lo contrario, o sea, no, lo que se hace es que se cambia el servicio. Por ejemplo, si es un devoto que era pujari y rompe un principio como ¿no? El de sexo ilícito, bueno, pues manden ese devoto a la huerta, al invernadero, a cuidar a las vacas y ahí van a ver que mejora. Pero lo último que hay que hacer es quitarle, o sea, dejarlo solo. Todo lo contrario, es cuando más hay que asociarse con él, más hay que acompañarlo, más hay que guiarlo. Y a mí eso me pareció muy lindo y como contaste lo de Srila Prabhupada, me encantó con respecto a Yamuna, de cuando todavía fumaba. Y sí, me parece que en la actualidad hay pocas personas que tienen esa capacidad de ver así y de no sancionar de forma así permanente. Por supuesto, hay límites, pues no, hay líneas que no se deben pasar nunca y hay otras cosas que sí, obviamente, nos vamos a equivocar todos, pero me gusta mucho esa mirada así como más compasiva y como que si bien es una autoridad, igual esa autoridad tiene mucha compasión. Gracias, Krishnarani. Muy buenos comentarios. Devala tiene una preguntita, Devala. Sí, Hare Krishna, sí tengo una preguntita. Bueno, en realidad me acordé de que hace tiempo yo, estaba conversando con unos amigos y me habían comentado que sí, que bueno, cómo sería para conocer a un maestro espiritual y tener como una conexión con él. Y no sabía como mucho así, ¿no? Entonces yo les había dicho que es mejor siempre este, que todo fluya, o sea, que todo vaya como natural, ¿no? Que sea natural todo, no sea muy forzado, no es que alguien te dice, oye, nuestro espiritual es mejor que este, no. Entonces, a partir de ese punto, yo me había dado cuenta de algo interesante, y era que muchas veces nuestra relación, hablando del apego, ¿no? Del apego espiritual, a los sadhus, a los devotos, muchas veces este, uno tiene no sé, esta palabra un poco fuerte, este trauma o esta, no sé, una mala experiencia en la infancia o incluso en la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pongo el ejemplo, uno no tuvo una buena relación con su padre, ¿no? Tuvo una relación muy distante. Y eso crea un trauma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no llega a la conciencia de Krishna. Y uno se apega a un devoto en base a ese trauma. Un apego, puede ser un maestro espiritual incluso, un devoto puro.
Pero ¿qué pasa? Que uno no lo ve, inconscientemente lo ve como su papá que no estuvo. Y cuando vienen situaciones adversas, problemas, ¿qué pasa? Que uno reacciona con ese trauma. Entonces, no ve con los ojos de como lo que es, como un devoto puro, una persona que me va a beneficiar en el bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo uno debe tratar esto? O si es directamente con ese sabio, con esa persona que nos va a ayudar, o uno debería hacerlo realmente desde el interior, o sea, realmente primero tratar eso y no ver a esa persona como el papá que nos tuvo, por ejemplo. Y hay otros casos, no solo es ese, el papá que nos tuvo puede ser, no sé, la mamá que era muy violenta, y bueno, hay diferentes cosas, porque muchas veces nuestros apegos se pueden justificar con algo espiritual, ¿no? Por decirlo, porque es un devoto puro, yo me siento así y yo reacciono así, ¿no? Algo así, ¿me entiendes? Sí, todos arrastramos traumas de vidas inmemorables en este mundo material. Aquí tenemos en la comunidad devotos psicólogos, psiquiatras, y es bueno tratarse también porque los traumas son energías atoradas que están en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, y hay que enfrentarlos para ir sanando, ¿no? Y, pues sí, es lo que mencionamos, ¿no? Del hospital, ¿no? Todo el mundo material en sí es un hospital, y en los centros espirituales son el refugio donde queremos sanar y sí, sin duda, nuestro choque de ego con las personas vienen también por sí, por nuestra situación, sacan a flote esos temas que tenemos que sanar, ¿no? Situaciones de ira o situaciones de depresión, son todos puntos que tenemos que darle atención. ¿Qué piensa Joan? A ver. Sí, 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 eso puede pasar. Pero bueno, también, por ejemplo, en ese caso, cuando eso sucede, pues ya, o sea, una yo creo que es la simple asociación con un devoto puro o un devoto avanzado, pues eso, a nosotros que a veces tenemos esos condicionamientos, pues nos va purificando. Y bueno, creo que también depende del deseo de cada uno, o sea, porque, este, sí, pues son situaciones que pueden suceder, pero también depende del deseo de cada uno de trascenderlo y de conocerse a sí mismo, de saber cuáles son los condicionamientos con los que está cargando, cómo se relaciona con los demás. Y pues, sí, eso es lo que creo, que uno tiene que intensificar su deseo a través de la asociación de querer purificarse para poder lidiar con esos condicionamientos y saber que se está asociando con una persona avanzada espiritualmente y que pues todo lo demás pues supongo que se va purificando, pero pues sí depende del deseo de cada uno. No, y tampoco hay que esperar que llegue el sadhu, ¿verdad? Todas las amistades sanas que uno puede tener nos ayudan muchísimo. Por eso necesitamos una comunidad, ¿verdad? Y claro, ahora estuvo un maestro hace poco con nosotros, pero fortaleció nuestro lazo de amistad entre nosotros. Tampoco tenemos que buscar así solo devoto puro con una lupa. Y todos si somos conscientes de nuestro camino, tenemos pureza y lo importante es crear lazos de amistad sana entre nosotros. ¿Cómo ves, Adrilila? ¿Qué piensas? Sí, amistad de bien queriente, ¿no? Sin envidia, sin competencia. Adri, perdón. No, estoy de acuerdo en que em, Krishna igual nos pone en situaciones, ¿verdad? En que nos, nos, si uno tiene un sincero deseo de acercarse a él, nos puede favorecer
Y no solo que nos quedamos así flotando sin hacer nada, sino que como comentó Joan, siempre estar en constante, con constante mejora, en constante búsqueda, también con la ayuda de la asociación, de amigos, de maestros espirituales, de cómo cambiar traspasar, ¿no? Ese apego. Me parece que es ah, muy acertado Shila Prabhupada o muy franco más bien, como que decir, nunca vas a no tener apegos, porque hay muchas como que ideales, ¿no? De quitar el deseo, de no tener, para no sufrir o cosas así. Pero Srila Prabhupada nos está diciendo, no, solo siempre vas a tener apego, siempre vas a tener deseo, solo moverlo acá. Y yo creo que es como si queremos verlo así, como una aventura, ¿verdad? Que cada uno estamos ah, tratando de hacer, ¿no? Como de cómo traspasamos ese deseo de un lado a otro y ir como que traspasando igual esos obstáculos que nos traen en el camino. Entonces, me parece bonito verlo así como una aventura del alma de volver a regresar a casa. Que eso no quiere decir que no sea nada serio o algo así, pero yo no sé, como que lo veo así, más o menos. A mí también me gusta mucho verlo así como una aventura, un viaje. Y, y sí, definitivamente, Shila Prabhupada lo dice, nuestra naturaleza es servir. Si no sirves a los hijos, no sirves a la familia, sirves al perro, sirves al gato, es parte de nuestro ser espiritual. Entonces, es importante que espiritualicemos nuestro enfoque de servir porque eso va a llenar el vacío que tenemos, ¿no? Ahora el domingo vino una chica a visitarnos nueva y nos expresó, ¿verdad, Joan, que se encarga de los jóvenes? Ese vacío, esa tristeza y es el mal enfoque que damos al querer servir. Y es muy difícil, en este mundo estamos totalmente envueltos en la naturaleza material, ¿no? Pero bueno, como dice Srila Prabhupada, es indispensable purificar la mente para crear nuestra conciencia. Por esto nuestro movimiento se basa en la conciencia, Sociedad Internacional para la Conciencia. Y la conciencia es ser consciente de nuestro verdadero yo. Joan, ¿que querías decir algo más? Dale, ¿no? Lo leímos el otro día, ¿no? Conciencia significa conocimiento que el ser humano tiene sobre sí mismo, sobre su existencia y sobre su relación con el mundo. Y para entender todo eso necesitamos, pues, espiritualizar nuestra vida, porque a nivel material todo es muy denso, intenso, sin vida. La materia significa muerte, se va deteriorando. Lo que tiene como Adri Lila, el viaje, la aventura y la experiencia es la espiritualidad, que siempre es fresca, siempre es llena de color, de vida. Aquí decía mi profesor, la vieja escuela de quemar el ego no funciona, ¿viste? Eso se usa, es una técnica de los centros de rehabilitación, ¿no? Quemar el ego para que la persona deje la adicción, pero en nuestro proceso no funciona ese método. El bhakti se basa en el amor, ¿no? ¿Qué significa Yo, eso de quemar el ego? ¿Cómo? Te rompen el ego cuando tienes adicciones, por ejemplo. Eres adicto a sustancia, entonces te rompen el ego o como dicen los devotos mayores, la trituradora. Es algo como que te maltratan para aparentemente romper tu ego falso y que descubras tu alma. Sí, así todavía decía en Krishna Rani, hay que pasarlos por la trituradora y los que sobreviven quedan todos traumados.
Pero en realidad nadie va a dejar su mundo cómodo, por ejemplo. Toma Brenda, su vida, su familia, su esposo y todo. Nadie va a dejar sus actividades si uno no le demuestra que hay algo mejor, ¿no? No hay por obligación que la gente va a dejar su vida espiritual. Todos buscan vida espiritual porque es lo más atractivo, porque Dios, la fuente, Krishna es el verdadero amor y directamente o indirectamente todo lo que buscamos es a Él. Así que se acabó la trituradora. Es como, se reí con la trituradora, porque yo me acuerdo que una vez escuché decir, no voy a decir quién, pero una vez escuché decir a un devoto ya mayor, tiene tiempo en el movimiento y decía hay que darles mucho servicio, y así que en la cocina y que les dé calor y que no importa y que no sientan el calor, porque tienen que superar el apego a la comodidad en la cocina. Y no importa si dices calor, pero le decían, pero bravo, pero es que de verdad está haciendo mucho calor. No importa, el devoto tiene que superar porque eso es un apego a la comodidad. Yo decía, ¿qué? Nunca más entré a la cocina, a esa cocina a cocinar. Yo escuché algo parecido, decían que aquí pruebe un poquito de lo que le va a tocar al final. ¿Y eso qué? Sí, es una, ¿cómo se llama? Dis- desvirtuar el camino espiritual, ¿no? Crear sentimiento de culpa, etcétera. Yo tengo unas historias del ego súper buenas, pero bueno, no soy la persona más humilde para hablar del ego. Y yo quería decir algo con respecto al padre y la imagen del gurú. Sí, una cosa es el padre y otra cosa es el maestro espiritual eterno. Y una cosa es un psicólogo y otra cosa es el área donde el maestro espiritual guía. Aún así, es muy bonito ver en la dedicatoria del libro de Krishna, de Srila Prabhupada se lo dedica a su padre, Gaur Mohan Di, y lo define como un devoto puro de Krishna. Y luego él linkea la labor que había hecho su padre Gaur Mohan Di con su maestro espiritual, que era su padre eterno. Entonces, a veces cuando los padres hacen una buena labor también, le facilita mucho el camino al maestro espiritual, ¿no? Este, entonces, eh, eso también con respecto a linkearlo con lo del padre y todo, me parece muy hermoso. Eh, eh, Está bien. eso. Pero nacemos en determinada familia, es parte de nuestro aprendizaje también, ¿no? Muy bien, queridas y queridos. Mm. ¿Todo bien? ¿Seguimos mañana? Sí, muchas gracias por la clase. Gracias por todos sus comentarios. Gracias, buen día para todos. No, Manchacal, Gracias, Hare gracias Krishna, por nos Gracias. vemos mañana. acompañarnos. Krishna. Buen día. Haribol. Buen día. Muchas gracias.